Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículo 14. Dice así: y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Señor, gracias porque, Señor, quedó registrado, Señor, en este libro de los Hechos de los Apóstoles, cómo fue que Pablo, ese apóstol para los gentiles, que usted lo destinó, que le dio una tarea y que él, Señor, le obedeció a usted. Usted lo dejó registrado en este libro para que nosotros en estos días, en este mes de julio del 2025, lo meditemos y podamos, Señor, también llenarnos de fe para escuchar el llamado suyo. Que usted no nos salvó solamente para que nuestra alma no fuera a las llamas de aquel lago de fuego, sino que también nos ha salvado para que seamos el medio de que otras personas conozcan a Jesús. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos a tomar ese compromiso en serio, a tomar esa responsabilidad en serio. En el nombre de su Hijo amado. Amén. Amén. Muy bien, hermano, puede tomar su asiento. Una misión de rescate. En realidad, hermanos, a eso vino Jesús, ¿verdad? A rescatarnos. Porque estábamos destinados, dice Romanos, hermanos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Usted y yo, hermanos, sin conocer a Cristo, estábamos para el lago de fuego. Ese era nuestro destino, el lago de fuego. Pareciera, hermanos, que es algo mitológico, ¿verdad? Que es un cuento, así como cuentan de Hércules, ¿verdad? Y que hay cuentos que hablan de Aladino y la lámpara maravillosa, ¿verdad? Y que son cuentos de esos tiempos, de los tiempos de la Biblia, ¿verdad? Son historias. Pareciera que hablar del infierno, que hablar de la salvación, pareciera algo que no es real, que es como dicen muchos, ¿verdad? Mucha gente dice, es que la Biblia es para entretener a los débiles de espíritu, dicen. Para entretener y darle ánimo a los débiles de espíritu. Gloria a Dios, hermanos, que tenemos espíritu débil, porque nos podemos sujetar a la voluntad de Dios. Gloria al Señor por eso, porque si fuéramos, hermanos, rebeldes de espíritu fuerte, hermanos, no hubiéramos doblado nuestras rodillas delante de Jesucristo. No lo hubiéramos hecho. Acuérdense que el mundo piensa de forma contraria a la forma que Dios piensa. Para lo que el mundo es bueno, para Dios es malo. Para lo que a Dios es bueno, para el mundo es malo. Imagínense, solo voy a poner un ejemplo antes de entrar en el tema. Solo imagínense, hermanos, que para el mundo acepta y da por válido que un hombre se case con un hombre. Para ellos, eso es cool, le llaman. Es cool. Para Dios eso es una aberración, es una abominación, hermanos. Que un hombre se case con un hombre, una mujer con una mujer. Es una abominación en la presencia de Dios. Lo que al mundo lo ve bien, para Dios no está bien. Y de eso se trata, hermano. Bueno, el domingo anterior vimos cómo Pablo, delante del rey Agripa, estaba contando cómo es que él actuaba antes de conocer a Jesús. Hoy vamos a conocer cómo Pablo, bueno, usted ya seguramente lo conoce, pero hoy vamos a meditar cómo Pablo aceptó a Jesucristo. Pero él estaba contándole en lo que leímos el domingo anterior, cómo era que Pablo actuaba con los creyentes en Jesucristo, que los perseguía y los condenaba y decía, este debe morir, este que anda aquí, hay que encarcelarlo, hay que golpearlo, Pablo tomaba de esas decisiones, estaba en contra de los que seguían a Jesús. Y por eso estamos considerando pues el testimonio de él en estos días. Y ahora, hermanos, Pablo nos va a relatar y vamos a leer desde el versículo, vamos a comenzar del versículo 7, voy a ponerle ahí en pantalla, usted puede buscarlo en su Biblia si quiere. Dice así, en la segunda parte, en la parte final, bueno, voy a leerlo completo, pero vamos a comenzar de la parte final del versículo. Dice, versículo 7, Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículo 7, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Y aquí comenzamos. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Versículo 8. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Esa era parte de lo que estaba acusado Pablo
de parte de los fariseos delante del rey Agripa. Y dice en el versículo 9, yo ciertamente, dice Pablo, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Acuérdense que Pablo, hermanos, era un fariseo. Él era un religioso y era bueno. Él cumplía la ley. Él lo manifiesta. Dice que él era fariseo de fariseos. Es decir, dentro de los fariseos era alguien que tenía autoridad porque hacía las cosas de la ley como debía ser. Así lo había aprendido. Ese Pablo es el que está aquí hablando y decía, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas. Es como ahora, hermanos, que nos encontramos, hermanos, yo de repente me encuentro con personas que me dicen, no, es que yo voy a morir en la religión de mi abuelita. Yo no voy a cambiar nunca. Ahí es donde yo voy y ni van, hermanos. Ni van, si solo es un decir. Y los que van, hermanos, es que mire, bien se nota, como muchos de nosotros, que decimos que escuchamos a Dios y allá afuera, hermanos, nos enojamos por todo. Hermanos, criticamos al medio mundo, ¿verdad? Pero bien, era un religioso, era un fariseo de fariseos, y él decía que él tenía ese deber, él había creído y que debía atacar a todos los que creían en Jesús. Versículo 10, hermanos, dice, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Se relata ahí en Hechos de los Apóstoles que cuando apresaron a Esteban, es que Pablo hasta tomó la ropa de Esteban y la guardó por ahí para que lo apedrearan y muriera. Es decir, Pablo daba su consentimiento, estaba de acuerdo en que muriera Esteban. Así era el testimonio, la vida que tenía Pablo antes de conocer a Jesús. Versículo 11. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Es decir, Pablo de verdad era alguien leal, era alguien que tenía fama ahí en el Sanedrín, de que respetaba la ley, que respetaba el Torá, la ley. Pero aquí viene lo maravilloso, hermanos. Versículo 12. Ocupado en esto iba yo a Damasco. Nos relata el versículo 12. Pablo hablando de qué le había sucedido. Dice, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Versículo 14. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Versículo 15. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Versículo 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Hermanos, ese encuentro de Pablo, que él iba, hermanos, él era un religioso que iba a cumplir lo que la ley decía, que todo aquel que tuviera otro Dios debía morir, todo que sea israelita y adorara a otro Dios debía morir. Eso andaba haciendo Pablo, pero se encontró con el Señor, lo botó del caballo y le dijo, ¿por qué me persigues? Le dice Jesús. Yo hace un momento les comenté cómo fue ese momento, el día que yo recibí a Cristo, hermano. Yo tenía 33 años en ese tiempo. Y ya les digo, esa predicación, no me acuerdo el nombre del pastor, era en la Radio Bautista, sí, porque fíjense que en la semana que salió al aire la Radio Bautista, mi mamá me dijo, René, mi mamá cumplía años en agosto, entonces me dijo, mira, no me des regalo, eso así me dijo ella, no me regalo, regálame que siempre, todos los días vas a escuchar esta emisora y te la voy a programar. Ahí en el carro me la programó, yo me dijo, ¿cómo se programa este botón? Y le enseñé. No de mucha gana, ¿verdad? Porque, mira, hermano, mi emisora que yo escuchaba era la Radio Fiesta, la Radio Ranchera. Yo iba manejando y yo iba bailando, hermano. Yo en la mañana con mis hijos, mire, los llevaba ahí para que fueran, para que no se durmieran, ¿verdad? Porque salíamos a las 5:30 de la casa para llevarlo al colegio. Y yo les ponía a todo volumen ahí las cumbias y la ranchera. Y mi mamá me dijo, René, no me des regalo este año, solo dame
prométeme que este botón lo vas a poner una vez al día. Y como era una promesa de mi mamá, yo lo comencé a hacer. A los 3 días, hermanos, a los 3 días de que ella me programó ese botón, sucedió eso que le conté. Venía yo ya de regreso a mi oficina y comencé con lo que estaba escuchando a llorar y a llorar y a llorar. Bueno, subí los vidrios, hermano, y por eso sudé bastante. Subí los vidrios porque me daba pena que los del bus me vieran llorando. Porque en el semáforo, ahí, a la par del microbús o el bus, no me acuerdo, y yo todo mojado de los cachetes. El Señor allí. Me encontré con él. Me regresé, ya le conté, ¿verdad? Me regresé a la casa de mi mamá y ahí de rodillas los dos. Por eso yo digo, mi mamá fue mi madre biológica y mi madre espiritual. Porque con ella yo entregué mi vida a Cristo Jesús. ¿Cómo habrá sido su encuentro? El encuentro hace 1 año, 3 años, 5 años, 20 años, no importa, hermano, ¿cómo fue su encuentro? Honre ese encuentro. Porque ese encuentro que usted tuvo con Jesucristo es tan valioso, pero es tan valioso que desde ahí usted ya no va al lago de fuego. Va al reino de los cielos, hermano, a vida eterna delante del Señor. Ese encuentro, Pablo, aquí hemos visto el encuentro que Pablo tuvo con Jesús. Y desde ahí Pablo cambió. Pablo ya no volvió a seguir. Bueno, nos narra en otras partes de Hechos de los Apóstoles que pasó 3 días sin ver porque le aparecieron escamas en los ojos, ¿verdad? Para, bueno, el propósito de Dios, a mi parecer, ¿verdad? Luego de leer todas estas partes en Hechos de los Apóstoles, es que Dios lo sentó y lo dijo: mira, estate quieto, medita en tu vida. Mira, corregí todo eso que estás haciendo. Y seguramente en ese momento, como dice Pablo, fue al tercer cielo quizá. Quizá en esos 3 días él fue al tercer cielo, porque nos dice que estuvo en un lugar que no lo puede explicar. ¿Cómo fue el encuentro que usted tuvo con el Señor? La idea, el propósito de esta mañana, hermano, es que honremos, que respetemos, que le demos valor a ese momento que nos encontramos con Jesús. Y si no ha sucedido en su vida, puede suceder hoy, que usted se encuentre con Cristo Jesús. Porque a lo mejor, hermano, pueda suceder como yo tenía una tía, todavía vive ella, ¿verdad? Una tía que, bueno, los hijos llegaron al Evangelio, o sea, unos primos míos, ¿verdad? Llegaron al Evangelio por las amistades que tenían, y ella comenzó a ir a la iglesia, ahí al tabernáculo. Y ella decía: a mí me gusta aquí porque se canta y le gustaba. Y que todo era bien ordenado y que todos sentaditos y no había desorden. Eso decía ella. Pero pasó como 3 años, hermano, que ella iba, pero no había recibido a Cristo, fíjese. Ella iba, le gustaba el Evangelio, le gustaba escuchar la predicación, le gustaba que la familia ahí se reunía, después del culto íbamos a comer, y, en fin, todo eso. Pero solo iba a la iglesia, pero no había recibido a Cristo. Un día, ahí platicando, pues mi mamá la escuchó hablar, y algo salió ahí de que ella mencionó que no había recibido a Cristo. Ese mismo día la agarró mi mamá y le comenzó a trabajar, a enseñarle el Evangelio, a discipularla. Como a los 3 domingos estaba ella aceptando a Cristo Jesús. Ese encuentro es el que estamos meditando hoy, hermanos. Acuérdese usted, a lo mejor no se acuerda de la fecha, pero a lo mejor sí se acuerda el momento en que usted recibió a Jesús. Y si no lo ha hecho, tiene oportunidad, porque mientras hay vida, usted tiene la oportunidad de recibir a Cristo en su corazón. Me detuve aquí antes de entrar en el propósito, porque miren qué maravilloso es Dios. Dice aquí, versículo 16, siempre: pero levántate y ponte sobre tus pies. Porque mire lo que dice: porque para esto he aparecido a ti. Hermanos, no es que el Señor nos da salvación y nos va a dejar ahí, siga viviendo como quiera. No, dice: porque para esto he aparecido a ti. Ahí lo tiene en pantalla. Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. Hermanos, como le dije hace un rato, nosotros como bautistas creemos que cada uno de ustedes, y yo también, nuestros hijos, todos los que hemos creído, que hemos nacido de nuevo, tenemos acceso directo al trono de la gracia. No hay eso de que a mí Dios no me escucha. No, hermanos, es porque usted está en pecado, porque usted no ha leído la Biblia, porque usted no está orando. Por eso es que se siente con vergüenza de presentarse delante de Dios. Porque todos,
tenemos esa oportunidad, ese permiso de estar delante del trono de la gracia, porque la sangre de Cristo es la que nos hace que podamos estar. Ya le he explicado varias veces. Si yo llego a la presencia del Señor sin la sangre de Cristo, cosa que no puede suceder, no. ¿Por qué no puede? Porque, ¿qué le dijo Dios a Moisés? Ningún hombre puede estar en presencia y vivir. Nadie me puede ver y vivir. Va a morir. ¿Por qué? Porque delante de la presencia de Dios el pecado no existe, se destruye. Entonces, cuando nosotros vamos a la presencia del Señor, en medio se coloca la sangre de Jesús. Y ahora Dios nos ve blancos como la nieve, dice Isaías, pero no porque nosotros, hermanos, tengamos el mérito, hayamos hecho algo bueno. No, hermano, es porque la sangre de Jesús está ahí. Y Dios ve a Jesús, ve la sangre de Él. Y entonces dice, René es salvo. René puede estar delante de mi presencia. Y así cada uno de ustedes. El hermano Juan, la hermana María Inés, cada uno puede estar delante de Él si hemos nacido de nuevo. Acuérdese, si hemos nacido de nuevo. Entonces dice aquí, para ponerte por ministro. O sea, el hecho de que Jesús buscó a Pablo y se cayó del caballo, y se cayó del caballo no porque Jesús lo botó, hermano, porque el caballo se asustó. O sea, no es que Jesús dijo, bájate de ahí, no. Es porque el caballo se asustó y Pablo cayó al suelo. Y le dice, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Versículo 17, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Ese es el propósito de Dios, enviarnos a que nosotros vayamos a Mateo 28, 19, donde Él nos dice, por tanto, id y hacer discípulos. Esa es nuestra tarea, hermano, la suya y la mía. No es solo mía que porque soy pastor, es cierto, yo debo hacerlo, pero no tanto solo porque soy pastor, sino porque soy hijo del Señor. Por eso, porque Él a todos nos dio ese mandato. Dice, a quienes ahora te envío. Él nos envía a la familia suya. Usted en su casa, hermano, es la luz de su hogar. Y llevar ese mensaje a sus hijos, a sus sobrinos, a los hermanos, a papá y mamá, en fin. Versículo 18 dice, y mire a qué nos envía. Aquí está bien clarito, no hay donde perderse. Dice en el versículo 18, para que abras sus ojos, de nuestros hijos, del vecino, del amigo, del familiar, de la esposa, del esposo, en fin, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Para eso nos manda, hermanos. Para eso nos libró a nosotros también, para que nosotros abramos nuestros ojos, para que nos convirtamos de las tinieblas a la luz, para que nos soltemos de la potestad de Satanás y nos aferremos a la potestad de Dios. Y ahora nosotros tenemos que llevar eso a nuestra familia, a nuestra comunidad, al lugar donde nos movemos, para que ellos, esas personas, ese amigo, ese compañero de trabajo, ese hijo, abra sus ojos, que se convierta de las tinieblas a la luz y que de la potestad de Satanás pase a la potestad de Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hermanos, ese es el propósito para lo cual el Señor nos ha salvado. Porque esto que vamos a ir, que usted y yo estamos llamados a llevarle a las personas, es algo que a nosotros ya nos ha sucedido. Hermanos, cada vez que leemos la Biblia, nuestros ojos se abren, vamos viendo más cosas, Dios nos va revelando. Mire, y algunas veces en un versículo que usted lee y que yo también leo, a usted le revela una cosa y a mí me revela otra. Porque Dios revela de acuerdo al estado o a la capacidad o a la necesidad de cada uno de nosotros. De manera que es la guía de nuestra vida, la palabra del Señor, la Biblia. Versículo 19 dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Bueno, voy a dejar hasta ahí la lectura, porque me quiero enfocar, hermanos, en que muchos de nosotros podemos decir, pero es que mire, pero es que yo no sé qué versículos decir, no sé. Mire, si me encuentro a alguien ahí, la mente se me nubla, no sé qué decir. Y bueno, yo le voy a plantear esto, mire.
Bueno, primero quiero decirle que, recalcar que Dios nos dio una visión, ¿verdad? Él nos abrió nuestros ojos, nos convirtió de las tinieblas a la luz, nos lleva de las tinieblas a la luz, nos libera del poder, de estar en el poder de Satanás para dejarnos en las manos de Dios, ¿verdad? Nos saca de aquella cautividad y nos lleva a ponernos. Jesús dice: lo que el Padre pone en mi mano, nadie me lo arrebata. Entonces allí nos coloca. Y, no estamos, cuando nosotros vamos a una persona y le hablamos de esta verdad, no lo molestamos, no queremos molestar al vecino, al amigo, al familiar, no lo queremos molestar. Lo que queremos hacer es que conozca que necesita ser rescatado. Ahora bien, ¿por qué muchas veces nosotros no le decimos a la gente lo que Jesús hizo en nosotros? ¿Por qué no? ¿Por qué muchas veces no lo hacemos? Bueno, primeramente porque nos da miedo, ¿verdad? ¿Qué van a decir de mí? Ellos me conocen. No, hombre, sí. Que como les decía el domingo pasado, ¿verdad? En los pueblos es bastante complicado. Pero también allá en San Salvador, la familia, hermanos, yo me acuerdo cuando recién estaba llegando al Evangelio y le decían: no, los compañeros de trabajo, no, este René, si mira así. Y no, él me invitaba a mí a la cerveza, pues. Y ahora quiere que yo me deje de beber. No, así decía. Pero algo que en algún momento le puse atención, que el pastor fundador decía: mire, los primeros 6 meses se van a burlar. Se van a burlar. Estoy consciente. Es decir, que yo estuviera cuando él predicaba, yo decía: quiere decir que 6 meses se van a burlar de mí. De que yo cambié, ya no me voy los sábados allá a la parranda, sino que me voy a mi casa. O me voy, bueno, allá en la iglesia central los sábados salían los buses a muchos lugares a ganar alma, ¿verdad? A predicar el evangelio. Algunas veces yo me subía, o si no me iba a la casa. Pero se iban a burlar, decía. Ya después de 6 meses, ya le van a poner atención. Ya después de 6 meses, ya le van a decir: no, este va en serio, ¿verdad? Este antes era y ahora, mira. Ya después de 1 año, lo van a respetar. Lo van a respetar porque dicen: no, cuidado, no, respetá, fulanito, ¿verdad? Esa palabra no la digas delante de él. O mira, no lo invites a ese lugar. Nos van a respetar. Pero tenemos que saber cómo vencer ese miedo al inicio. O por ejemplo, que no nos podemos los versículos, hermanos. Muchas veces ese es parte del temor, que no le hablamos a la gente porque no sabemos ni siquiera completo Juan 3:16. Ya no digamos Romanos 6:23, Romanos 10:9, en fin, cualquier otro. Pero mira, hermano y hermana, no hay pretexto, porque ¿sabe qué es lo que usted y yo debemos hacer? Contemos lo que Jesús nos hizo. ¿De dónde nos sacó? Ahí no hay versículos que aprender. Si usted conoce su vida, dónde estaba, y ahora conoce a dónde le ha llevado. Hermano, yo bien me acuerdo, sin aprenderme ningún versículo de la Biblia, yo me acuerdo cómo era mi vida, hermano. Cómo era antes de conocer a Jesucristo. Yo me acuerdo las palabras que decía. Yo lo viví. Y ahora yo puedo contar cómo me ha transformado el Señor. Con eso que le digamos a la gente, es suficiente. No necesitamos ser teólogos, ni necesitamos haber estudiado la Biblia. Hermanos, contemos lo que Jesús hizo en nuestra vida. Mentalicémonos en eso. El propósito de este mes, hermanos, de todas estas meditaciones que estamos haciendo, es que entremos en conciencia de ser agradecidos con el Señor y que llevemos el mensaje a otras personas. Y esto es parte de cómo irlo haciendo. Que no nos dé miedo. El hecho de que al principio se burlen, cierto, se van a burlar, ¿verdad? Y no me burlan de nosotros en la escuela, pues en el colegio, y me decían: mira, este enano, y cómo se mueve con la pelota, porque así me decían. Este chiquitín, pero nadie lo agarra, ¿va? Se burlaban. Ahora también se burlaron cuando yo llegué a los pies de Cristo, pero después, como dijo el pastor fundador, lo van a respetar. Después lo van. Si nos mantenemos siguiendo a Jesucristo, ¿verdad? Pero si somos nada más de la secreta, ¿verdad? De que andamos con Biblia escondida y que allá en la calle somos una cosa, pero en la iglesia otra, no nos van a respetar, hermanos. Nos van a respetar si de veras le hemos creído al Señor y le seguimos. Cuente su historia. Que no le dé miedo que usted no se pueda algún versículo o que lo vayan a criticar. Cuente su historia. Eso va a llenar. ¿Sabe por qué? Porque ellos también tienen su historia. Y tienen una historia terrible. En ellos también, así como en nosotros, teníamos dolor. Hermano, yo tenía angustia, a mí me dolía. Mire, no me va a creer. Y muchas veces mi esposa me cuestiona, ¿verdad? Porque
Porque yo le digo, mira, yo no te dejé de querer nunca. Si yo, ¿sabes qué? La fulanita me llamaba y yo tenía que aprovechar. La otra también y tenía que aprovechar. Pero yo a vos te amo, le decía a ella, pero yo a vos te quiero, mira, no me he ido de la casa. Hermanos, todo eso Dios lo transforma. Jesús lo transforma. Y de ahí nos ha sacado. Por eso le digo, yo estoy tan agradecido con el Señor de ese lugar de donde me sacó. Y seguramente usted tendrá su historia también. Entonces, hermanos, usted, la forma más práctica de dar a conocer el Evangelio de Jesucristo es cuente su historia. Cuente cómo era usted. Y si quiere, no cuente con tanto detalle, solo diga de dónde lo sacó. Ahora, entre más detalle la gente más interesa, eso sí. Pero cuéntele también lo que Jesús le ha cambiado, lo que Jesús ha hecho por usted. Y hermanos, el apóstol Pablo, el cambio que él tuvo en su vida fue porque comprendió dónde estaba, de dónde lo sacó el Señor y todo lo que Dios le ofreció. Y Pablo, en gratitud, no fue ingrato Pablo, sino que Pablo, agradecido, le comenzó a servir. Comenzó a obedecerle al Señor. Porque hace un rato le leí el propósito para lo cual el Señor le dijo que lo había, dice, volviendo al versículo 18, ahí está en pantalla, versículo 18, Hechos 26, 18, ya casi termino, hermanos. Dice, para que abras sus ojos, hermano, usted, esa es la misión que tiene, que su familia, sus hijos, su vecino, su compañero de trabajo, quien sea, que usted debe hablarle para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, para que salgan de la potestad de Satanás y entren a la potestad de Dios, para que reciban por la fe que es en mí, le dijo Jesús a Pablo, obtengan perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hay propósito y es un llamado. Es un llamado. Aquí está relatado el llamado a Pablo, pero el llamado suyo y mío está en Mateo 28, 19, hermanos. Porque en el versículo 18 dice Jesús, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Toda autoridad. Jesús tiene toda la autoridad. Y en el siguiente versículo dice, por tanto, id. O sea, con la autoridad que él tiene, dice, por tanto, id y haced discípulos. A eso somos llamados. De manera que vamos a irnos preparando en estos domingos para darnos el conocer por qué nosotros debemos evangelizar a las personas. Necesitamos hacerlo, hermanos. Y mire, tanto es así que el Señor dice, el obrero es digno de su salario. Y cuando hablamos del obrero es digno de su salario, hermanos, yo, René Rodríguez, lo que entiendo es el obrero en el Evangelio. En el Evangelio es digno de su salario. Y el salario que Jesús da, el salario que Dios da, hermanos, dentro de todo el salario viene dinero. Pero mire, es salud, es conocimiento, es paz en el corazón, familias que se van corrigiendo, trabajo que se va mejorando. Como le he dicho a muchos hermanos, mire hermano, sírvale al Señor y usted se va a sanar. Porque el Señor necesita obreros para su mies. Y si usted en su corazón tiene el deseo de trabajar para Él, el Señor lo necesita, lo va a sanar. Esas dolencias le van a... En el tiempo, no es algo que hoy le digo, voy a ir a un lugar y ya mañana está sano. No, hermano, no es así. Usted comience a trabajar y en 3 meses, 4 meses, 8 meses, ya no va a tener nada. Poco a poco se lo va a ir quitando. En la medida que vea que usted y yo somos responsables y comprometidos al llamado que Él nos hace. Vamos a continuar el próximo domingo. Padre, gracias. Señor, gracias porque usted nos ha dejado... Hoy has escuchado un mensaje que no es casualidad. La Biblia dice en Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús está llamando a la puerta de tu corazón. No importa tu pasado, tus errores o cuán lejos sientas que estás de Dios. Él te ama, murió en la cruz por ti y resucitó para darte vida eterna. Solo necesitas dar un paso de fe, reconocer que necesitas su perdón y abrirle tu corazón. Si sientes ese llamado en tu interior, quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo. No son solo palabras, sino la expresión sincera de un corazón que se rinde a Jesús. Señor Jesús,
Hoy reconozco que soy pecador y que he vivido lejos de ti. Te pido perdón por mis pecados. Creo que moriste en la cruz por mí y que resucitaste para darme vida eterna. Hoy abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Te entrego mi vida, mis cargas y mi futuro. Cambia mi corazón, lléname de tu amor y ayúdame a seguirte cada día. Gracias por tu perdón y por darme una nueva oportunidad. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración con fe y con un corazón sincero y deseando arrepentirte de toda tu vida anterior, entonces la Biblia dice que eres una nueva criatura en Cristo Jesús, según 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Hoy ha comenzado una nueva vida para ti. Bienvenido a la familia de Dios. Te invitamos a que nos acompañes en Iglesia Bautista Tabernáculo Arcatao. Queremos acompañarte en tu crecimiento en el Señor. Queremos trasladarte lo que hemos aprendido en la vida en Cristo a ti. Así es que aquí estamos con los brazos abiertos para recibirte. Dios te bendiga. Hasta pronto.